Hernán Fraga, que es cirujano bariatra y que hoy nos va a hablar de algo muy interesante, que es el hígado graso. Nos va a explicar qué es, nos va a explicar cuáles son los síntomas y qué es lo malo que nos podría traer a la vida de las personas. De hecho, lo que sí nos gustaría de entrada conocer es si nosotros podríamos tener hígado graso sin ni siquiera saberlo. Muy buenos días, mi querido doctor. Un tema muy interesante. El hígado graso, ¿qué es el hígado? Mira, es un tema interesante porque está en relación directa con el exceso de peso. El 70% de la población en nuestro país tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces, esto hace que tengamos un riesgo alto de desarrollar esta enfermedad, que es preocupante, que no genera un síntoma. O sea, no hay un síntoma específico. O sea, no me duele algo donde tú puedas sospechar que tienes este problema. Pero si soy delgada, ¿también puedo tener hígado graso? No, en una paciente, una mujer como tú, no. Pero hay un o sea, tipo a los 20 de... años quiere decir, doctor. No. Sí. Dijo de que no eres gordita porque... Una mujer Déjalo que joven y termine. delgada, no. Gracias, doctor. Oye, pero hay mujeres, generalmente mujeres, que se ven delgadas, pero tienen un porcentaje de grasa muy alto, que se llama, es un tipo de cuerpo que se llama skinny fat. Entonces son muy flaquitas, pero no tienen músculo, pero hay mucha grasa. Se da cuenta uno porque las toca y está aguadita. Oye, René, De mí no vas a hablar aquí. Bueno, pues, fue una idea. Doctor, Y me dice el rescáteme, doctor, por no favor. sé. No sé, Pero René. el tipo de grasa que genera ese riesgo, René, es la que está en el abdomen. Esa. Que se llama obesidad visceral. Entonces tú ves una persona, generalmente un hombre, que aunque esté delgado de arriba, pero que tiene un abdomen prominente, Ahí les hablan, muchachos. tiene obesidad visceral. Esa obesidad visceral tiene relación directa con la posibilidad de desarrollar hígado graso. Entonces tú tienes está un en pantalla. paciente, ese es el tipo de obesidad visceral de la que estamos hablando. Qué mal. Entre más años sufras de ese problema con obesidad en esta área de la que estamos platicando, en el abdomen, más riesgo tienes de desarrollar hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Se le denomina hígado graso no alcohólico. Genera la misma lesión que genera el alcoholismo, lo genera la grasa en el hígado, obviamente sin que el paciente sea alcohólico. Entonces, ¿qué pasa? Ese hígado se llena de grasa y tiene como varios estadios. Se llena de grasa y eso se llama hígado graso. Esa presentación de hígado graso genera riesgo de diabetes, de hipertensión y de infarto. ¿De infarto también? De infarto. Caray. Cuando ese hígado con grasa se inflama, cambia de enfermedad y se llama esteatohepatitis. Esteato es grasa y hepatitis inflamación del hígado. Se inflama ese hígado. Por la grasa. Bueno, cuando tienes inflamación del hígado, además de diabetes, hipertensión, infarto, estás agregando la posibilidad de cirrosis, de cáncer y de falla hepática. Y de ahí sigue la cirrosis. Son como los 3 estadios, bueno, en forma general, que sigue un paciente que tiene obesidad. Entonces, ¿qué es bien importante? Identificar el problema. ¿Qué es importante? Que no da síntomas. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta? Si eres hombre, si tienes obesidad, si tienes diabetes, si tienes resistencia a la insulina, si eres mujer con síndrome de ovarios poliquísticos, si tienes apnea del sueño, debes sospechar que puedes tener hígado graso. La apnea del sueño también es. También está tienen relacionada relación. con eso? Lo que pasa es que la apnea del sueño tiene relación directa con la obesidad. Entonces, muchas veces esa es una manifestación. Hay pacientes que te dicen, oye, yo no estoy gordo, pero ronco, o tengo apneas al roncar. Dejo de respirar así. Y luego, uy. Entonces, eso habla de un riesgo, ¿no? Entonces, si tienes esas características, debes pensar en estas posibilidades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Exámenes de laboratorio y exámenes de imagen, como un ultrasonido. Entonces, tú tienes una persona con las características que comentamos, que aparte en los exámenes de laboratorio tiene elevación de las enzimas del hígado, y en el ultrasonido dice hígado graso. ¿Qué Bueno, creen? hay hígado graso, ¿verdad? Entonces, de ahí que es importante identificar que podemos hacer otro estudio donde nos puede definir si ese paciente tiene cicatriz en ese hígado o no. ¿Cómo cicatriz? ¿Qué es lo que pasa? Ahí te lo explico. Esa inflamación en el hígado genera un daño en las células del hígado. La célula del hígado tiene una función y esa célula, cuando se inflama y se destruye, ya no queda como célula en sí, sino como una cicatriz. Okay. Entonces, al ser sustituido el hígado
de sus células por cicatrices, la función del hígado Pues disminuye. ya no hay tal. Así es. Ajá, esa célula ya no está trabajando. como Entonces, ese es el mecanismo de daño que produce la grasa en el hígado. tal. Y ahora, bueno, ya tenemos todo este cuadro, a lo mejor aparece que sí, positivamente tenemos hígado graso. ¿Cuál es la solución? Bueno, ¿y habrá solución? Sí, O sea, ¿sí es medicamento, reversible? exacto. ¿O qué? Mira, el tratamiento es muy sencillo. Debe perder peso el paciente. Debemos de dar tratamiento en base a la situación que tenga el paciente. Un paciente que tiene hígado graso nada más, sea leve, moderado o severo, tiene que perder peso. Porque estás quitando el agente agresor, que es la obesidad, ¿sí? Un paciente que tiene inflamación debe perder peso, pero es bien importante que no lo vuelva a subir. ¿Por qué? Cuando tú tienes hígado graso, es reversible. Cuando tienes inflamación e hígado graso, puede ser reversible. Cuando esa inflamación ya generó cicatriz, que es la fibrosis, Ya, pues ya se murió la ya célula. no es reversible, exacto. es una cicatriz. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que un paciente tiene una fibrosis o una cicatriz grado 2. Eso ya es mucho. Ese paciente va a perder peso, va a estar delgado y va a quitar sus riesgos de lesión a ese hígado. Pero si vuelve a subir de peso, va a empezar de fibrosis 2 a 3. No, pues No ya. empieza de 0 a 1, de 1 a 2. No, otra vez. arranca donde se quedó. Donde se O sea, quedó. porque hay una lesión, es entendible, es como una cicatriz en la piel, lo entiendo, Así ¿no? es. Que aunque te pongas, si te vuelves a vuelves a pegar ahí, empezar, ¿no? ya es doble cicatriz. Ya es- Entonces, lo que tenemos que hacer Ajá. es, por ejemplo, a estos pacientes ofrecer un tratamiento definitivo, por ejemplo, una cirugía de manga gástrica o de bypass gástrico. Eso es lo que le tenemos que ofrecer a este paciente, porque de esta manera aseguramos que no tenga incremento en el peso. Exacto, siempre y cuando sea candidato. Claro, Sí, porque siempre. si no, Por no es eso para- tenemos que ir al especialista, con el doctor. Y sin duda alguna, y como lo hemos mencionado con mucho tipo de padecimientos de las personas, es la buena alimentación es básica. Buenos hábitos, buena alimentación. Puedes comer muy sano con malos hábitos. No desayunas, no comes y cenas una ensalada, vas a engordar. Hello. Ay, sí, Hello. doctor, la verdad, No sí. engorda ella, pero quién sabe cómo anda de No, triglicéridos todo se me va a y las todo venas, eso. dice el doctor, porque tengo triglicéridos, colesterol, etcétera. Pero bueno, doctor, sí vamos a ir con usted, la Sí, verdad, a vamos con el visitarlo doctor Fraga. para ver ese tema. Muchas Gracias por estar con nosotros. Gracias a doctor. ustedes por el espacio. Estoy muy contento de estar aquí. Ándele. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Es breve, no se mueva.